Diferencias entre modelación y diseño hidráulico. Cuando nosotros queremos diseñar un sistema de agua potable o alcantarillado, llegamos a un punto en específico en la cual tocamos el punto de modelación y diseño hidráulico. Ahora, debemos comprender que estos dos son muy diferentes a pesar de que parecen conceptos similares, y es porque cada una de estas tiene características específicas, y eso lo veremos por qué. Empecemos comprendiendo qué es la metodología para elaborar un proyecto de un sistema hidráulico. En un sistema hidráulico, cuando queremos diseñarlo, iniciamos por obtener datos. Una vez obtenidos datos, pasamos a la modelación hidráulica, y con la modelación hidráulica recién pasamos al diseño del proyecto. Después del diseño del proyecto, se pasa al proyecto a ser ejecutado y operado. Entonces, esta sería la metodología para aplicar a un sistema hidráulico. Pero si nosotros hablaríamos de otro tipo de estructura o otro proyecto en específico que no sea un sistema hidráulico, sería muy diferente. Por decir así, si nosotros queremos diseñar un edificio, desde ser un proyecto de un edificio, iniciamos primeramente obteniendo datos, porque siempre vamos a iniciar por ahí. Pero en estos casos ya no va a existir una modelación hidráulica, sino vamos a pasar directamente a diseñar el proyecto y luego vamos a pasar a ejecutar el proyecto. Entonces, de esa manera es la diferencia que debemos notar contra los sistemas hidráulicos. ¿Y eso es por qué? En el punto de modelación hidráulica, lo que nosotros hacemos es realizar un modelo matemático en base a estadística y probabilidades, para que este modelo matemático nos dé nuevos datos para que podamos recién con esos diseñar el proyecto. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, todos los modelos hidráulicos no son iguales, es decir, que cada modelo hidráulico es muy diferente para cada proyecto. Y eso es debido a que cuando nosotros iniciamos por la fase de obtención de datos, generalmente vamos a tener datos diferentes para proyectos diferentes. Es decir, que no vamos a tener los mismos datos ni vamos a lograr tener las mismas características de los datos para tener mismos modelos hidráulicos. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar de un sistema de agua potable, podríamos decir que en un proyecto hemos obtenido 10 datos censales de la población de los últimos 10 años. Pero para otro proyecto podríamos decir que solamente hemos obtenido de 5 años. Entonces, esa cierta variación de datos hace que sea el modelo hidráulico diferente al del anterior. Lo mismo sucede cuando hablamos de las dotaciones y otros aspectos. Entonces, si nosotros comparamos la modelación hidráulica, que dicho anteriormente es un modelo matemático, y la fase del diseño del proyecto, que sería todo donde se diseñan las dimensiones, materiales y características del proyecto, son muy diferentes una de la otra. Ahora, vayamos a profundizar un poco más esto. Si nosotros hablamos de las fases de un proyecto de un sistema de agua potable, hablamos de 3 fases en específico, que son la fase de diseño, la fase de ejecución y la fase de operación y mantenimiento. Cada una de estas fases tiene una finalidad diferente. Empecemos por la fase de diseño. En esta fase tendremos la finalidad de diseñar todo el proyecto, es decir, de hallar una modelación hidráulica, de hallar un diseño del proyecto y todo lo diferente para que pueda ser ejecutado. Entonces, después de que se haga la fase de diseño, vamos a la fase de ejecución. En la fase de ejecución es donde construimos todas las obras estructurales necesarias para que el sistema pueda funcionar. Entonces, de acá a este punto, que es el último, la fase de operación y mantenimiento, tenemos la diferencia de que en este punto vamos a tener en cuenta de toda su vida útil del proyecto ya dicho mencionado. En esta fase de operación y mantenimiento hace mayor referencia a todo lo que se puede operar en el sistema. Es decir, que el sistema de agua potable no es suficiente para sí mismo o autosuficiente para que distribuya el agua potable. Entonces, por eso es que nosotros realizamos esta fase de operación, ya que existe alguien que va a hacer la operación correspondiente para distribuir el agua de manera óptima.
y también para realizar su mantenimiento, porque puede que suceda quiebres de tubería, rupturas de algunas partes del sistema, entre otros. Ahora, estas tres fases tienen algo en común, que es la modelación hidráulica. Si nosotros empezamos por la fase de diseño, entendemos que en esta fase va a existir una primera modelación hidráulica. Y esta primera modelación hidráulica se la obtiene con los primeros datos del preproyecto y con los estudios previos antes realizados. Una vez hecho este modelo hidráulico y terminado la fase de diseño, empezamos la fase de ejecución. Pero debemos comprender que entre la fase de diseño y la fase de ejecución existe un cierto lapso de tiempo, por lo que puede suceder de que exista variaciones con el proyecto original. Es decir, que todo lo que hemos diseñado en la fase de diseño puede que no sea tan correspondientemente factible para ejecutarlo. Entonces, lo que se realiza primeramente es ver el modelo hidráulico, el primer modelo hidráulico que se ha realizado. Si el modelo hidráulico cumple con todas las características que requiere para poder ejecutar el proyecto, entonces se continúa y nos vamos a la fase de operación. Pero sucede que en la fase de ejecución se pueden encontrar nuevos datos. Entonces, si sucede eso, hacemos un nuevo modelo hidráulico. Es decir, que el primer modelo hidráulico lo modificamos con los nuevos datos obtenidos y obtenemos un segundo modelo hidráulico. Eso es lo que sucede en la fase de ejecución. Pero generalmente se intenta obviar esta parte por el tiempo que puede demorarse en hacer. Si todo esto funciona, toda la fase de ejecución ya se concluye, debemos considerar de que se debe verificar y se cumplen los requerimientos del nuevo modelo hidráulico. Ya, una vez concluida toda la fase de ejecución, recién pasamos a operarlo. Ahora, debemos tener en cuenta que la fase de operación genera un límite entre el proyecto, en el preproyecto y en el proyecto ya ejecutado. Porque en esta fase es donde ya los problemas empiezan a hacerse más grandes. Por ejemplo, debemos verificar en esta parte el comportamiento respecto a los anteriores modelos hidráulicos. Es decir, cuando se opere es donde realmente vamos a ver cómo está funcionando el sistema a lo que nosotros habíamos planificado en el modelo hidráulico. Porque recuerden que el modelo hidráulico es una parte de un modelo matemático, la cual hace referencia a estadística y probabilidades, la cual puede ser que sea muy bueno y muy efectivo, pero que a su vez no tan bien. Después de verificar el comportamiento, se va a generar nuevos datos. Es decir, que cuando ya se está operando, ya se conocen las poblaciones exactas del sistema de agua potable, ya se conoce cómo está funcionando todo el sistema y ya se va a empezar a generar nuevos datos. Con estos nuevos datos se genera un tercer modelo hidráulico, que es muy diferente a los dos anteriores, del primero y del segundo, porque este modelo hidráulico va a depender de muchos nuevos factores, como ser de las poblaciones más específicas a las cuales se está distribuyendo. Y de esta parte vamos a lo siguiente, que se vuelve a verificar el comportamiento del sistema respecto a este tercer modelo hidráulico y luego nuevamente se generan nuevos datos y luego nuevamente se genera otro modelo hidráulico. Es decir, que el modelo hidráulico se va modificando a través del tiempo y no se queda de manera estática. Entonces, esa es una diferencia muy grande comparado con el diseño hidráulico. Entonces, esto sucede durante toda la vida útil del sistema hidráulico. Entonces, teniendo eso en cuenta, podríamos tomar en consideración las diferencias entre el modelo y diseño hidráulico. Si nosotros consideramos eso, podríamos decir lo siguiente, que la modelación hidráulica es el procesamiento y análisis de datos para predecir un comportamiento futuro, porque vamos a cazar esos datos para conseguir caudales y esos proyectarlos para un cierto tiempo. Luego de eso, en el modelo hidráulico debemos comprender que va a cambiar a través del tiempo, como ya lo vimos anteriormente, y esto va a generar nuevos datos. Eso también ya lo vimos que se ejecuta en la fase de operación y mantenimiento. Luego viene la fase o el punto
donde que el objetivo principal del modelo hidráulico es obtener los caudales. Es decir, obtenemos caudales, pero que generalmente nunca vamos a saber si esos caudales está sucediendo en realidad en todo el sistema. Pero ese es su objetivo del modelo hidráulico. Luego viene que el diseño hidráulico. El diseño hidráulico generalmente es el procesamiento de estos caudales obtenidos en la modelación hidráulica y con ellos ver el comportamiento de un sistema hidráulico, ya sea un sistema de agua potable o alcantarillado. Luego de eso, hacemos el procesamiento de la obtención, dimensiones, materiales, artefactos y todo lo que se va a ejecutar en el sistema. Entonces eso ya también ya lo vimos, que es la parte de ejecución. Y también vemos que en acá es donde se hace la simulación y el comportamiento del sistema para evaluarlo y optimizarlo. Porque con estos caudales nosotros no podríamos optimizar, porque son caudales y datos que generalmente no sabemos si van a suceder, pero estamos asumiendo de que sí va a suceder. Entonces, en base a eso nosotros podemos ver la forma de evaluar cómo va a funcionar el sistema y la forma de cómo optimizar. Esto es lo que se da en un sistema hidráulico, y también ya ustedes ya saben la diferencia entre una modelación y en un diseño hidráulico.